Hola y bienvenidos a nuestro canal, gracias por visitarnos. Esta vez voy a comenzar con una serie de video tutoriales, lo cual va a tratar un pequeño curso online de cómo trabajar con múltiples hojas y libros de manera eficiente dentro de Excel, lo cual va a permitirnos navegar, desplazarnos entre hojas, aprender a insertar, eliminar, ocultar, mostrar hojas, personalizarlas, cambiándolas de nombre, colores, ubicación, creando, eliminando hojas. Todo esto va a permitir que se trabaje de manera más eficiente dentro de Excel y de forma correcta. Lo primero que voy a hacer en este primer video es hacer una pequeña introducción de Excel para aquellos que recién se inician lo vean. En la parte superior vamos a ver el nombre del archivo, siempre dice libro 1 porque el archivo no está guardado. Junto a esta barra de título en la parte izquierda vemos la barra de herramientas de acceso rápido. Esta barra de herramientas te permite agregar nuevas funciones, nuevas opciones, de tal manera que estén visibles en cualquier momento que tú te desplaces a cualquier sección del menú. En la parte baja tú ves el menú y vas a ver las diferentes opciones de la cinta que componen los diferentes menús de Excel. Acá arriba, como te decía, puedes agregar las opciones que más usas: nuevo, abrir, guardar, vista rápida, e incluso puedes agregar más funcionalidades dependiendo de lo que tú necesites. Adicional a eso, luego del menú tenemos en la parte inferior el cuadro de nombres. El cuadro de nombres indica en qué celda está ubicado el cursor. Las celdas es la intersección de una columna con una fila. Eso crea una celda y los datos se introducen dentro de celdas. Así que el cuadro de nombre me indica en qué celda se encuentra el cursor, porque es ahí donde yo voy a ingresar los datos. En esta misma altura tenemos la barra de fórmula. La barra de fórmula, además de permitir ingresar los datos, los valores a mi hoja de cálculo, también me muestran el real contenido de una celda. Yo voy a poner una fórmula aquí muy sencilla. Yo veo que aquí hay un 10, pero si yo coloco el cursor sobre la celda, voy a ver en la barra de fórmula lo que realmente me está mostrando es que hay una fórmula. Así que si realmente quiero saber qué hay dentro de una celda, lo recomendable es colocar el cursor sobre la celda y visualizar en la barra de fórmula. Junto a la barra de fórmula vemos el icono de inserción de funciones. Esta opción activa esta ventana donde podemos ver las diferentes funciones que podemos encontrar dentro de Excel, agrupadas en diferentes categorías, y lo que hace es activar el asistente de funciones para poder ir agregando los parámetros que necesita la función para poder crearla o ejecutarla. Incluso aquí tienes una opción de ayuda que al presionarla te activa el sitio web de Microsoft, donde hay un pequeño video tutorial y ejemplos de cómo utilizar la función. Acá arriba también tienes el menú de ayuda. Si yo aquí escribo, por ejemplo, suma, me va a llevar a la ventana de la inserción de la función. Puede servirte para llegar a una función, puede permitir llevarte a una opción, como puedes ver aquí, o seleccionar un tema en particular. Y finalmente, en la parte baja vemos el nombre de la hoja, que en este ejemplo yo ya cambié el nombre de la hoja. Aquí tengo para agregar más hojas. Acá tengo la barra de desplazamiento y tengo los botones para cambiar la visualización de la hoja y el zoom de la misma.